Esto del apagón fue planeado desde antes de las elecciones. Hay testigos venezolanos que han confirmado que días antes de que se realizaran las elecciones en Venezuela, se vieron a varios camiones transportando plantas eléctricas al Palacio de Miraflores. Ahí hay testigos de eso y casi nadie ha estado hablando de eso. Esos chavistas, esos mentirosos, esos mitómanos, esos enfermos, y llámale como le llames, esos delincuentes, de alguna manera ya estaban planeando hacer algo con el sistema eléctrico. Cuando te obsesionas con el poder, eres capaz de hacer cualquier cosa con tal de retenerlo. Por ahí dicen los dichos populares que quien prueba las mieles del poder empieza a volverse loco, empieza a volverse mitómano y empiezas a crear una burbuja de una realidad que solamente tú crees que existe. Y esto es lo que le está pasando desde hace mucho tiempo a Nicolás Maduro, que en la medida que tiene miedo al perder el poder, se convierte en una persona más mentirosa, se convierte en una persona que arma todo un guión para poder crear situaciones que solamente él cree o piensa que los otros le van a creer. Y esto sucedió con el apagón el día de ayer en Venezuela. Recuerden que no solamente ha sucedido este acontecimiento en estas fechas, digamos, el último apagón fue en el 2019, pero ese sí estuvo un poco peor porque hubo localidades en Venezuela que se quedaron sin electricidad hasta por 3 días. Afortunadamente, el apagón del día de ayer, que inició más o menos a las 4 de la madrugada, se pudo restablecer 10 o 12 horas en la mayoría de los estados de Venezuela, que fueron los que más afectaron, fueron 20 de 23 estados, o sea, prácticamente todo Venezuela se quedó sin electricidad cerca de 10 o 12 horas. En el 19 sí fueron varios días que sufrieron ese apagón. Pero entonces, señores, en la medida que este individuo se va haciendo cada vez más mitómano, obviamente la característica número uno de esos personajes que adquieren esa patología, esa enfermedad, o llámale como le llames, pierde por completo la noción de la realidad. Y hace cosas y planea cosas y siempre va a haber elementos que se le escapan porque está tan sumergido en esa burbuja que él cree que todo lo que está haciendo lo tiene bien planeado, que pierde de vista elementos que sí son reales. Por ejemplo, señores, miren, ¿por qué yo creo que esto, y como muchos, no solamente yo, pero en lo personal creo que esto del apagón fue planeado desde antes de las elecciones? Hay testigos venezolanos que han confirmado que días antes de que se realizaran las elecciones en Venezuela, se vieron a varios camiones transportando plantas eléctricas al Palacio de Miraflores. Ahí hay testigos de eso y casi nadie ha estado hablando de eso. Oigan bien, eso fue días antes de las elecciones. Ya ellos, ese régimen, esos chavistas, esos mentirosos, esos mitómanos, esos enfermos, y llámale como le llames, esos delincuentes, de alguna manera ya estaban planeando hacer algo con el sistema eléctrico. Porque qué casualidad también, ¿no?, que el día del apagón veían toda la localidad cercana a Miraflores en obscuras, completamente oscuro, y la única estructura o infraestructura que tenía luz y muy bien, estaba muy bien iluminada, fue el Palacio de Miraflores. Ustedes veían, ahí está la foto, les voy a poner la foto para que ustedes se den cuenta de que este supuesto sabotaje del que habla Nicolás Maduro
pues no fue tan real, porque si ellos hubieran planeado bien las cosas y se supone que un sabotaje va encaminado directamente a afectarlos a ellos, principalmente, ¿no?, a ese recinto del poder, porque ahí es que está resguardado el presidente de Venezuela. Si ellos hubieran pensado más, porque el mitómano deja de pensar en función de la realidad, se pone a pensar en función de su burbuja, de su realidad, hubieran pensado, pero ¿cómo vamos a justificar que cuando haya este apagón en todo el territorio nacional de Venezuela, solamente Miraflores se quede bien iluminado, cuando se supone que el sabotaje, que el ataque va directamente hacia ellos? ¿No? Qué casualidad que solamente Miraflores se quedó con luz. Pero esto hace lógica con los testimonios de esos venezolanos que dicen que días antes de las elecciones ya estaban llevando algunos camiones con plantas eléctricas. Ya desde ese momento sabían que lo iban a hacer, porque ya sabían desde ese momento que Nicolás Maduro estaba perdido en las elecciones. Ellos ya sabían de antemano que iban a perder. Y también creo yo que como parte de esta imposición de poder, de demostrarle al pueblo que lo que mandan son ellos, que los matatanes es el chavismo, Nicolás Maduro y sus ecuaces, vamos a castigar a ese pueblo que votó en contra de nosotros, a ese más de 67% que votó, tomando en cuenta los datos que Edmundo González y la líder opositora María Corina Machado dicen que obtuvieron, ¿verdad? El 67% de los votos lo obtuvieron ellos. Entonces, esto fue como vamos a castigar a esos que votaron en contra de nosotros, vamos a quitarles la luz. Primero, ese es el mensaje, ¿no? Esa es la venganza. Lo otro es tener una justificación tonta para que entonces ellos puedan atacar a esos opositores, echándole la culpa a ellos. Pero según Nicolás Maduro ya tiene los culpables. Vean lo que dice Nicolás Maduro respecto de esto, que pongan mucha atención en la forma en cómo lo dice, cómo están dirigidas las cámaras. Parece un montaje. Es un montaje. Eso se lo aprendió de memoria. Es un teatro armado ahí, es como una escena de película. Vean cómo lo dice. Tenemos determinados los mecanismos que fueron utilizados dentro de Guri y en las cercanías de Guri. Se la jugaron todas, se la jugaron completa. Y dicen los especialistas del más alto nivel que el ataque que hicieron, las fallas que programaron y la magnitud de lo que generaron se podría calificar como el papá y la mamá de todos los ataques que se ha hecho contra Guri, con un objetivo: liquidar Guri. Es un ataque lleno de odio que proviene de las corrientes fascistas. Los sistemas de protección que construimos desde el punto de vista tecnológico han funcionado y hemos protegido a Guri. Hoy por hoy, les podría decir, estamos mejor preparados y en mejores condiciones que cuando recibimos los ataques del 2019 en la era Guaidó. A nuestro pueblo le agradezco sus bendiciones, sus oraciones, nervios de acero, calma y cordura y máxima movilización y unión cívico-militar policial. Como jefe de Estado que soy, en uso de mis atribuciones constitucionales. Coméntenme aquí abajo si ustedes creen lo mismo que yo. Pero a mí, esa escenita, para darle a conocer a la opinión pública que ya tienen identificados quiénes son los causantes de este apagón, fue armado. Eso se ve claramente como una escena de una serie, de una telenovela de esas de Televisa, de esas telenovelas ridículas y con falta de talento. Escríbamelo aquí abajo, por favor, para ver si yo soy el único que piensa eso, pero para mí eso fue planeado, todo eso ya estaba escrito ahí. Pero miren, acuérdense que este régimen le ha echado la culpa hasta a las ratas de que falle el sistema eléctrico en Venezuela, porque son las ratas las que se han comido los cables, decían en un momento determinado. Para el régimen chavista, para
estos delincuentes, todo lo que sucede o todo lo malo que sucede en Venezuela es culpa de la oposición, es culpa de las ratas, es culpa de la iguana, son culpa de los pajaritos, es culpa del imperio, es culpa de los derechistas, es culpa de todos menos de ellos. Cuando se le van acabando las opciones a ver a quién le echan la culpa, tienen que inventarse este tipo de situaciones como las que se han inventado diciendo que ya saben quiénes son. Ahora le echan la culpa a WhatsApp, ahora le echan la culpa a X, ahora le echan la culpa a Elon Musk. A rato le van a echar la culpa al petróleo que tiene Venezuela, porque pareciera ser que ese recurso natural tiene la culpa también de que no haya electricidad en Venezuela, porque esto no es solamente en esta ocasión, ¿eh? Venezuela viene sufriendo desde hace más de 25 años en diferentes localidades apagones por cierto tiempo durante la semana. Un país que es uno de los mayores países que tiene reservas de petróleo, que pueden obviamente tener un sistema eléctrico eficiente, pues resulta que carecen de eso. El sistema eléctrico de Venezuela no es que falló en el 2019 y ahora. Los venezolanos llevan sufriendo mucho esto desde hace muchísimos años. Pero esto tenía que suceder así, porque no están aguantando la presión, porque saben perfectamente bien que están perdidos, que ya el pueblo venezolano y sobre todo esas personas que están en los alrededores de Caracas, que es algo parecido como a las favelas, en esos cerros, ¿no?, que están en Caracas, que está rodeado de esa gente que en algún momento fueron los clientes de ese socialismo, los clientes de ese régimen chavista, porque ellos eran los que se compraban ese discurso de que el socialismo era la única solución para el bienestar del pueblo, y que son muchos, son millones, pero que ya esas personas le están dando la espalda. Qué lástima que todavía haya gente que apoya al chavismo, porque hay que aceptarlo. Quizá puede ser el 20 o el 30% de toda la población venezolana, pero finalmente siguen apoyando al chavismo. Pero esa gente a la que yo les estoy diciendo lo que sería lo equivalente a las favelas en Brasil, que eso, Caracas está rodeado de eso, ya se están dando cuenta de la falsedad. Ya se están cansando de tanto abuso. Y creo yo que Maduro y sus secuaces tienen miedo de que esas personas que en algún momento estuvieron enamoradas o enamorados de ese régimen, de ese chavismo, de esos discursos desde Hugo Chávez, les empiezan a dar la espalda. Y yo creo que ese es su mayor temor, porque ahí de verdad que son masas. Y como que esta acción de vamos a castigarlos para que vean quién tiene la batuta del poder, quién puede hacer y deshacer dentro del territorio. Ese plan para mí viene desde que yo leí eso de los testigos venezolanos diciendo que había camiones días previos a la elección subiendo plantas eléctricas al Palacio de Miraflores. Algo planeaban, y aquí está la consecuencia. Días después tenían que hacer esta acción, no les queda de otra. En la medida que se vayan descubriendo sus mentiras, porque nadie le cree que esto fue un sabotaje, por ese pequeño detalle que los mitómanos no alcanzan a analizar porque están sumergidos en esa burbuja de su realidad. ¿Cómo dejamos a Miraflores sin energía eléctrica? Se les olvidó. Porque como ahí descansan ellos, porque como ahí está Maduro, pues tiene que tener todas las comodidades, ¿verdad? No se pueden quedar sin electricidad, porque ¿cómo le hacen? ¿Cómo harían? Ellos no pueden pasar calor, no pueden pasar sin bañarse, la comida, en fin. Se les olvidó eso. Quizá hubiera sido más creíble que cuando hubiera esas tomas, esas grabaciones de gente común y corriente, y grabaran el Palacio de Miraflores y estuviera en total oscuridad, quizá hubiera sido, más creíble. Pero se les escapó, así como se les escapan muchísimas mentiras que han venido haciendo
desde antes de las elecciones. Y eso los delata solo, esas acciones del mitómano delatan solo su maldad, el ser malvados, el hacer y planear las cosas con alevosía y ventaja y permitirle, ¿no?, a la sociedad que piense y que diga, no, ya no nos comemos este cuento. Ya no nos comemos este cuento. Diosdado Cabello, el ministro del Interior, que acaba, ¿no?, de ser nombrado, precisamente, sale a decir que poco a poco se va a ir restableciendo el servicio, pero le preguntan, ¿pero cuál fue la causa? Y no sabe qué responder. No han dado una explicación de cuál fue realmente la causa. Ellos dicen que el sabotaje y que fue planeado por los fascistas y demás, pero no han dicho qué atacaron, si los transformadores, las líneas, si fue una cuestión de cibernética, qué fue lo que realmente sucedió para que todo el país quedara sin luz. Además, recuerden que la mayor presa que genera electricidad está casi frontera con Brasil. No me acuerdo cómo se llama esa presa, pero es la más importante, la más grande, la que suministra, ¿no?, el 90% de la electricidad de Venezuela. No han mostrado imágenes las autoridades, ni el ministro de Defensa, ni la directora de comunicaciones de Miraflores. Nadie ha mostrado algo para que puedan tener la prueba. Acusan, pero sin pruebas. Esa es otra cosa que les falta a los mitómanos armar. Vamos a inventar esta mentira, pero tenemos que tener las pruebas también, ¿no? Obviamente que se tienen que fabricar, porque al ser una mentira no es verdad, no son verídicas las pruebas, pero que por lo menos se dieran a la tarea de fabricar esas pruebas para que puedan sustentar su gran mentira. Entonces se les escapa también eso. Solamente se concentran en qué es lo que vamos a hacer, no en cómo vamos a defender lo que se supone que pasó. Y ahí es que pierden toda la narrativa y pierden toda la credibilidad. Y finalmente aquí quien paga los platos rotos, como siempre durante más de 25 años, ha sido el pueblo venezolano. Ese es el verdadero pesar. Y como dije hace rato, ¿cómo es posible que viendo todas estas atrocidades, toda esta maldad, toda esta represión, toda esta violencia, sigue habiendo venezolanos apoyando al chavismo? No entiendo, no comprendo eso. Porque quien reprime a los jóvenes en las calles no son los fascistas, no es la ultraderecha, no es que fue el dueño de X, Elon Musk, con equipos especializados a reprimirlos a las calles. No son ellos. No son ellos quien apresa a los periodistas que están denunciando todas las maldades que hace Maduro. Lo ve la gente, los chavistas saben que son ellos. Entonces hasta las ratas tienen, ¿no? Hasta las ratas tienen la culpa. A rato son capaces, y yo no lo dudo por su demencia, por su falta de razón, de que cuando caiga un aguacero en Venezuela y se vuelva a ir la luz o pierdan las elecciones nueva vez, ojalá que ya no suceda así, porque yo lo que quiero es que se vayan, ¿verdad? Y que tome poder Edmundo González, para que el otro, ¿no?, pueda terminar donde tenga que terminar, en lo peor que pueda haber. Se merece eso y más. Pero son capaces de decir que fue la lluvia, ¿no?, la culpable de todo lo que sucede en Venezuela. A ese nivel de torpez, a ese nivel de demencia está Nicolás Maduro y todos los que lo rodean. Pero pongan mucha atención a Diosdado Cabello. Ese para mí es el cerebro ejecutor de toda esa maldad. Yo creo ahí que
Ese es el verdadero. Y todo el mundo se concentra en Nicolás, ¿no? En Nicolás. Pero cuando vayan presionando y vayan saliéndole las cosas a Diosdado Cabello, que según las autoridades norteamericanas dicen que es el principal responsable de pasar aquello a ese país, ¿no? Ya saben a qué me refiero, a lo mal hecho. Y que ha obtenido ganancias millonarias producto de eso. Pero no lo apresan, no lo dicen, lo tienen ahí precisamente por eso. Las reservas de petróleo, buenas o malas que tenga Venezuela, porque según Donald Trump es un petróleo malo, que no sirve para nada, pero finalmente es uno de los países con mayores reservas de petróleo del mundo. Y con buena o mala calidad, finalmente eso, que son miles de millones de barriles, le sirven al imperio. Y le van a servir en un momento determinado. Porque ese producto se va a acabar. Arabia Saudita ya se va a quedar sin petróleo. En unos cuantos años más, ese es el mayor productor de petróleo del mundo, pero ya se va a quedar. Y lo de Venezuela lo tienen ahí. Y las reservas que tienen los Estados Unidos, que están ahí, ¿verdad? Las reservas están ahí. No es que las guardan en un lugar, no están en la tierra, están debajo, que no las usan. Se quieren acabar primero el petróleo de todos los demás países y después, ya cuando nadie tenga, entonces ellos empezar a sacar el suyo del subsuelo. Pues ahí está, señores, cómo él mismo, esa misma mentira, esos mismos mitómanos, se delatan solos con detalles así. Ellos mismos fueron los que planearon ese apagón y todo el mundo lo sabe. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden, soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.